Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia del pastor Hernán Sanzana, un hombre quien nos invitará a buscar intencionalmente a nuestro Padre Celestial. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza en Busca de la Verdad. Para solicitarla, solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Hernán Sanzana tiene 41 años y hoy lidera como presidente de la Asociación Centro Sur. Su recorrido ha estado lleno de desafíos, decisiones importantes y llamados que llegaron antes de lo esperado. Pastor, capellán, líder en múltiples áreas, secretario ejecutivo y ahora presidente. Más allá de los cargos, su mayor lucha ha sido interna: mantenerse conectado con Dios en medio de las exigencias del ministerio, sin perder el corazón ni a su familia en el proceso. Su testimonio es una historia de fe y entrega, marcada por los constantes llamados de Dios, que aún hoy continúan desafiando cada día. Vamos a conocer el testimonio de Hernán Sanzana. Quédate en Identidad. ¿Crees que Dios tiene un cronograma perfecto? Hoy nuestro protagonista es el pastor Hernán Sanzana, chileno, y por supuesto ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, pastor Hernán, qué placer tenerle aquí en Identidad, de conocer su historia, la identidad que Dios le ha dado. ¿Cómo está? Hola Ángela, una alegría compartir contigo, con todos nuestros amigos que se conectan a este programa especial de televisión y radio Nuevo Tiempo. Así que gracias por la invitación y por estar compartiendo este momento junto a ti. Bueno, nosotros felices de tenerle en Identidad, primera vez en el programa aquí en la Nuevo Tiempo, para conocer su historia, su familia. Así que bueno, en ese mismo contexto, cuéntenos, pastor, en qué parte de Chile se encuentra, qué responsabilidades tiene, su familia, sus hijos, cómo se llaman, su esposita. Cuéntenos allí. Bueno, Ángela, hoy me encuentro aquí en la hermosa ciudad de Concepción, ciudad donde pasé gran parte de mi niñez, adolescencia, juventud, así que para mí es una alegría estar aquí en la tierra de uno, ¿verdad? Hoy sirvo a la iglesia como pastor de la iglesia adventista y la iglesia me ha dado la responsabilidad de liderar este territorio administrativo llamado Asociación Centro Sur como presidente. Estoy casado hace 16 años, conocí a mi esposa en la Universidad Adventista, ella se llama Jennifer Morales, aunque de cariño y por imposición de ella le gusta que le diga Jenny, no Jennifer. Así que Jenny es mi esposa. Tenemos dos hermosos hijos, Samuel de 14 años, que crece cada día, y mi pequeña bebé Laurita, que es el corazón de mi vida. Ella tiene 9 añitos, así que esa es mi composición familiar. Somos 4, tenemos una mascota, que es la mascota de Laurita, que se llama Luna. Así que es una perrita que nos entretiene también y nos alegra el corazón en el hogar. Qué hermoso, pastor Hernán, ver allí cómo Dios le ha bendecido, sus hijitos también han crecido enormemente allí, tu hijito 14 años, la bebé de la casa, como se dice chilenamente, la regalona allí con 9 añitos. Bueno, que Dios les bendiga muchísimo, junto a su esposa, la mascota también, que son parte fundamental allí de la familia, porque enseñan mucho, los niños aprenden también, asumen responsabilidades, así que eso es maravilloso. Pastor, y en su liderazgo, ¿cuáles son los principales desafíos allí que tienen en la zona? El pastor Hernán es presidente de la Iglesia Adventista en la zona allí Centro Sur. Cuéntenos un poco. Nuestro mayor desafío hoy es asumir la gran tarea que Jesús dejó a su iglesia, que es hacer discípulos. Nosotros desde nuestras entidades superiores, desde la Unión Chilena y aquí particularmente en nuestro territorio, nos enfocamos en cómo hacer
que el discipulado sea cada vez más intencionado en la vida de los creyentes y de aquellos que se están integrando a la iglesia. Pero tenemos un foco muy particular. Nosotros le llamamos el proyecto Generación Misionera. Y es ahí donde intencionamos algunas acciones, ¿verdad? Desde los 3 agentes formativos, que es el hogar, en primer lugar, la iglesia y el colegio, con el propósito de trabajar en estas nuevas generaciones 3 aspectos fundamentales. El primero tiene que ver con la identidad. ¿Cómo hacemos que desde el hogar, desde la iglesia y del colegio, aquellos niños adventistas puedan fortalecer su identidad? En segundo aspecto, desarrollar su liderazgo, y esos 2 elementos son detonantes y determinantes en el fiel cumplimiento de la misión. Nosotros queremos preparar una generación que esté dispuesta a hacer lo que nosotros no alcanzamos a hacer, que es terminar la predicación del Evangelio. O sea, queremos levantar un ejército grande que termine la tarea que hoy nosotros no hemos podido terminar. Totalmente, y es que el Señor dice en su palabra: y será predicado el Evangelio del Reino a todo el mundo, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y estamos en esta tarea de seguir predicando el Evangelio, de que más personas sigan conociendo de un Salvador que está pronto a venir a este mundo, a restaurarlo por completo. Pastor Hernán, y yendo en otra área, la misma línea de su historia, adventista de cuna, quiere decir que desde pequeñito le enseñaron de Jesús, de la Biblia, pero quiero que me cuente allí la historia, cómo llegó el mensaje del pueblo de la Biblia a su hogar, a su familia, algún colportor, un libro, bueno, que se cuenta allí en la historia, Pastor Hernán. Mi abuela paterna fue la que tomó este mensaje, lo atesoró en su corazón, y obviamente ahí vino mi abuelo, que también ya está fallecido, paterno, sus hermanos, que deben ser alrededor de unos 8 o 10, en vida hoy quedarán 4, pero nuestra familia se asentó en la comunidad, en la comuna de Penco. Es una familia muy, muy de raíces adventistas. Yo creo que Dios permitió que mi abuelita conociera este evangelio. Mi abuelita Olga Cifuentes, ya descansa en el Señor. Ella fue muy, muy importante en esto. Hoy yo diría que toda mi familia a través del apellido Sanzana, son todos conocedores de la verdad. Es verdad que hay desafío hoy. Quizás tenemos un remanente que está siendo constante en la iglesia y otro que está un poco fuera de la iglesia y no dejamos de orar por aquellos, pero por ahí entró el adventismo a mi familia. O sea, yo soy adventista de 3ª generación, mis hijos son la 4ª generación de adventistas. De hecho, como anécdota, la iglesia estaba al frente de mi casa. No había ni 20 metros y yo tenía la iglesia al frente. Por lo tanto, la iglesia es parte fundamental de mi crianza, mi niñez. Es el entorno, el entorno de mi hogar. Lo primero, cuando uno salía de la casa, estaba la iglesia. Bueno, Así y eso. que hemos sido educados ahí, con mi familia, con mis hermanos. Y bueno, mamá cumplió un rol fundamental en asentar, porque podemos ser adventistas por tradición, ¿verdad? Pero fue el rol de la mamá quien finalmente coloca aquí en la mente y en el corazón esa perseverancia de insistir con tu vida devocional, a veces tirándonos las orejas y llevándonos a la iglesia en esa etapa difícil de la vida. Pero mi abuelita, por lado paterno, y mi mamá, yo creo que fueron 2 pilares que asentaron muy bien, no el adventismo, quiero ser claro, un Dios maravilloso, el depender de la palabra, el entender que la oración es real, y eso hoy nos permite vivir confiados en el Señor, en la iglesia y sirviendo a la iglesia. Hoy tengo el privilegio de mi círculo familiar cercano, mis hermanos, todos sirven a la iglesia. Y eso es gracias a la mamá. Mi papá, claro, tiene su lugar, tiene un rol, pero creo que la mamá es la que vela por la vida espiritual de los hijos. Y eso sin duda es maravilloso, como Dios empieza ya a sembrar semillas, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ese mensaje, de ese legado que no pasa a ser ya sigo al Dios de mis padres, sino a mi Dios. Ya empiezo yo a entenderlo y a tener esa relación personal
que es demasiado importante, pero ese legado con Cristo en la familia, o qué hogar feliz donde se nota y se hace totalmente la diferencia. Y pastor, continuando con su historia, quiero consultarle en qué momento de su vida decide estudiar teología. ¿Soñaba con ser pastor? Cuéntenos. Por parte de mi mamá, mis tíos son militares, marinos. Por parte de mi papá también hay marinos. Entonces uno se crió en un contexto así muy militarizado y quizás el sueño era ser un marino o un gran oficial de alguna institución en los primeros años de vida. Pero creo que uno va madurando la idea del servicio en cómo la iglesia a uno lo va envolviendo. Yo soy un hijo de la iglesia. A mí la iglesia me fue envolviendo. Quizás los líderes que estuvieron en ese tiempo comenzaron a darme participación. ¿Qué decir del colegio adventista? Yo me eduqué en el colegio adventista de Concepción. Todavía recuerdo a mi director, el profesor Nelson Gutiérrez, un hombre de Dios. Yo creo que él facilitó muchas cosas para que los alumnos adventistas desarrollaran su liderazgo. Por lo tanto, me sentí desafiado, me sentí respaldado y visualicé que tanto el colegio como la iglesia de alguna u otra manera fueron aperturando y fueron delegando responsabilidades en jóvenes como uno. Y así uno va desarrollando ese liderazgo que en algún momento te lleva a parar y a decir, wow, yo puedo servir a la iglesia. Pero principalmente, yo creo que fue ya estando en tercero medio, en la última semana de oración de tercero o la primera de cuarto medio, no recuerdo bien la fecha, pero recuerdo muy bien al orador, es el pastor Andrés Vélez. En ese tiempo el pastor Andrés Vélez era evangelista de esta asociación Sur, que era una asociación bien grande en ese tiempo, y él hace un llamado al terminar la semana a las vocaciones ministeriales. Y eso quedó en mi corazón, quedó marcando, quedó ahí. Y en ese año, quizás el último año, cuarto medio, como que ese llamado fue madurando hasta que decidí. Y uno como es incrédulo decide en primera instancia por ir a probar. Ya, voy a ir a probar. Recuerdo que hablé con mamá, papá, mamá contenta, papá, sí, puede ser. Mi papá decía, pero el pastorado, quizás puedes buscar otra opción. Pero finalmente me apoyaron. Después el tema fueron los recursos. ¿Cómo íbamos a emprender este proyecto? Porque era una universidad en ese tiempo privada, no teníamos mayores condiciones. Pero decidí, mis padres me apoyaron con los recursos que tenían, y Dios fue abriendo puertas, vino trabajo para mí en la universidad y terminé de estudiar y pagar mis estudios. Y eso es un milagro de Dios. Eso es un milagro de Dios. Entonces yo creo que las posibilidades que la iglesia te abre a través de sus colegios, a través de la iglesia misma, el hogar fortalecido, van propiciando la idea de servir, no necesariamente como pastor, de servir. Finalmente después, en mi última etapa de la enseñanza media, este pastor impresionó mi vida, hace un llamado a las vocaciones ministeriales y hizo clic y dije, bueno, vamos, y fui por probar, ¿ah? Fui por probar, dije, bueno, y si no, yo dije, me cambio a historia, a pedagogía, pero terminé siendo un pastor, terminé siendo una persona hoy que dedica su tiempo al servicio de Dios. Eso es maravilloso, pastor, porque se ve allí en su historia como, por ejemplo, la educación adventista es protagonista y como dice allí su lema, es más que enseñanza porque no solo te educa, te prepara para vivir aquí terrenalmente, sino eternamente, para tener otros principios, valores cristianos que hacen la diferencia y permitir allí en su vida cómo el Espíritu Santo empieza a usarle, a gritarle, a mencionarle, que en un futuro hoy en el presente el pastor Hernán iba a ser pastor de la iglesia adventista, pero no siempre fue fácil. El enemigo de Dios intenta allí desanimarnos. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y yo quiero que me cuente allí de un par de anécdotas que vivió, desafíos en el pastorado, también en sus inicios. Cuéntenos allí en los inicios de su ministerio, pastor Hernán. Una de las anécdotas que hoy recordamos con mis amigos de promoción es que yo terminé mi práctica y me llamaron y me contrataron. Era la alegría más grande del mundo. Para todos, para mis compañeros, para mí, para mi familia.
pero al mes me desvinculan. Hubo una situación ahí particular de un malentendido, nada moral, nada de eso, sino un tema ahí, y terminan desvinculándome. Y eso me hizo pasar un año sin trabajo, como obrero. Finalmente ese año me dediqué a ser instructor bíblico, iba por los distritos, trabajaba, hasta que el Señor nuevamente me tomó, me llamó como obrero oficial de la iglesia, y ahí comencé mi ministerio en la linda ciudad de Valdivia. Entonces quizás la primera anécdota es eso. Y esa anécdota me hizo entender algo importante en mi vida. No son las capacidades, no son los grandes logros que finalmente uno puede alcanzar en el ministerio. Esa experiencia me hizo entender que el ministerio depende de Dios. La persona que decide servir en este sagrado ministerio depende de Dios. No son tus logros, tus capacidades, tus competencias. Dios toma y da. Es así. Y quizás en el primer año de mi ministerio, el Señor me enseñó esa gran lección. Y fue maravilloso. ¿Sabes? He vivido cosas muy hermosas en mi ministerio. He conocido gente muy linda. Recuerdo en la ciudad de Valdivia, ya era pastor de una iglesia, llevaba 2 meses y mi presidente me informa que va a venir un pastor de la división a hacer una campaña a mi distrito. Imagínate el estrés, yo llevaba 2 meses recién como pastor oficial, como obrero en mi primer distrito. ¿Qué hago? Me avisa en enero, la campaña era en Semana Santa y decidí hasta parar mis vacaciones para comenzar. Pero ese pastor que llegó, un pastor que hasta el día de hoy también es una de las personas que es como un mentor espiritual. Y así como colocó, como te mencioné delante, al pastor Fernando Busto, en mi primera práctica pastoral, también tuve al pastor Bruno Razo, que me fue acompañando en gran parte de mi ministerio durante mucho tiempo, en muchos lugares, una llamada. Sin tener relacionamiento mayor, él siempre intencionó un mensaje, una llamada, un consejo, que a uno lo va ayudando a enfocar su ministerio. Y así pasamos momentos muy lindos con mi esposa y desafiante en Coyhaique, que es una ciudad muy aislada. Y hemos visto cómo el Señor nos ha ido moviendo de lugar en lugar. La iglesia nos ha entregado la responsabilidad de liderar ciertas áreas, ciertos frentes misioneros de la iglesia que han sido grandes desafíos, que los tomo con mucho temor. Pero lo más importante es cómo Dios está ahí, cómo Dios cuida. Hoy vivo una situación muy particular. Es primera vez en mis 17 años de ministerio que me estaciono aquí en esta ciudad tan linda que es Concepción, es la ciudad más linda de Chile. Dios tiene un propósito. Mi padre estos últimos años no ha estado bien de salud. Y mira lo maravilloso que es Dios, porque uno puede decir, pero el papá está enfermo, hoy mi papá está en el hospital, pero estamos cerca. Los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos de Dios son maravillosos, indistintamente lo que esté ocurriendo con la salud de mi papá, que es un tema delicado. Quizás la mayor bendición, yo le digo a mi papá, a mi familia, hoy está mi hermano Gonzalo, mi hermana Rocío, Javiera, yo, mamá, estamos todos cerca. Entonces estamos a un tiempo de 10 minutos, 5 minutos el uno del otro. Y creo que eso solo lo hace Dios. Entonces, para mí, en este transitar en el ministerio, yo he visto que Dios tiene misericordia conmigo. Yo he visto que Dios tiene paciencia conmigo, pero también he visto que Dios me tiene como uno de sus regalones, porque todo ha sido felicidad. No te miento, hay situaciones complejas, hay un desgaste, un estrés adicional que es plenamente humano, pero he visto cómo Dios conduce, cómo Dios acompaña a través de personas y cómo Dios en los tiempos correctos te tiene en el lugar indicado. Quizá yo a veces le digo a mis colegas aquí, yo no estoy aquí para dirigir una asociación. Quizá yo estoy aquí hoy para ministrar a mi papá que está en una situación delicada de la vida y gloria a Dios por eso. Hablábamos fuera de cámaras y le consultaba al pastor que de toda su vida, ¿cuál había sido el momento más difícil, más complejo que había tenido que vivir? Y me sorprendió cuando me dijo, quizás hoy,
quizás este momento que estoy viviendo y ver desde la perspectiva que lo está viviendo el pastor Hernán, porque si bien allí está el desafío de liderar, donde uno tiene que servir, ser humilde, ver en qué más cosas podemos ayudar para seguir creciendo. Nuestro propósito es que nuestros colaboradores crezcan y saquen lo mejor de sí, y la iglesia crezca, pero también hay un desafío de liderar en la familia, en ser un soporte, el sustento. Entonces los desafíos son gigantes, y al respecto yo quería preguntarle, pastor, ¿cuál es la mayor lucha de un pastor y de hoy cómo está con la situación de su papito, donde Dios dice, tranquilo, hijo mío, Hernán, aquí estoy contigo? ¿Cómo vive esta situación, pastor Hernán? Mira, en una sociedad tan secularizada como la que hoy enfrentamos, yo le llamo también la sociedad de la prisa, donde todo tiene que ser expreso y rápido, y no nos gustan las cosas lentas. Por eso Dios es atemporal, por eso el tiempo de Dios no es el tiempo de uno. Quizás la mayor lucha de un pastor, y esta tiene que ver quizás con mi lucha, ¿no? Aquí yo no soy el reflejo de los pastores del mundo ni de Chile, no, esta es mi lucha, pero creo que puede ser la lucha de un pastor. Es que en medio de esta sociedad así como está, secularizada, desvalorizada, donde todo se normaliza y donde corremos de un lado para otro, yo creo que aquí está nuestra mayor lucha. Es como el pastor lucha para depender de esto. Porque igual cuando el pastor deja de luchar con su Biblia, deja de luchar, de tener esa intimidad con el Señor, el ministerio se puede desmoronar, el ministerio se puede convertir en algo profesional. Podemos ser profesionales del oficio, pero creo que ahí está. Nuestra lucha no tiene que ver cómo crear o cómo desarrollar nuevos planes para la evangelización, para el crecimiento espiritual de la iglesia. ¿Sabes? Yo creo que eso es un milagro de Dios. La lucha real de un pastor es entender lo que Dios quiere para la vida de uno. Y eso solo se logra dependiendo del Señor a través de la palabra. Yo creo que ahí está la lucha. Y cuando nosotros luchamos en ese sentido correcto de acercarnos al Señor, de buscar la Biblia, de hacer la Biblia tu instrumento, no hay un instrumento, de hacer la Biblia parte fundamental de la vida, porque mira, utilicé la expresión instrumento, y eso es muy común, hoy instrumentalizamos todas las cosas. Pareciera que hasta la Biblia la instrumentalizo para movilizar, para enfocar, para enseñar lo que yo creo, y no es así. Yo creo que mi lucha es abrir mi corazón de manera genuina con Dios a través de la palabra, que la palabra pueda nutrir mi vida. Lo demás, mira, es un milagro del Señor. Sí, los pastores debemos entender que la predicación del evangelio es que nuestra real prioridad es un milagro de Dios. Pero un pastor va a lograr ser parte de ese milagro cuando nos enfoquemos en conocer la voluntad de Dios a través de la palabra, y cuando nos enfoquemos en hacer más de lo que tenemos que hacer. Y ahí está la bendición, y ahí está el milagro de Dios. Creo que esa es la lucha. Lo demás, hoy yo estoy viviendo una situación particular por la salud de mi padre. Son pruebas que están. Pero pruebas que no nos dan temor. No nos dan temor porque Dios tiene sus tiempos, porque Dios está al control. Yo siempre, cuando estoy con un encuentro con líderes, con hermanos, yo digo estas cosas. Yo digo, mira, el Señor nunca falla. Nunca. El Señor es fiel y el Señor cumple sus promesas. Amén. Yo quiero agradecerle, pastor Hernán, por su tiempo, por la disposición, por habernos acompañado en el programa. Realmente fue un privilegio. Y bueno, le invito para que en 30 segunditos nos deje un mensaje final, un llamado a quienes están viendo, escuchando el programa para cerrar. Adelante, pastor. Podemos sentirnos cautivados o ilusionados con Dios, con su mensaje y con su poder, pero nunca experimentarlo. Y ahí está el peligro. Mi invitación en esta hora es a no tener un corazón fascinado como fue el corazón de este Simón, sino más bien un corazón transformado. Y eso solo se logra cuando el Espíritu Santo actúa en la vida de cada persona. Querido amigo, que el Señor pueda transformar tu vida a través de la dependencia que tú tengas con Dios, a través del clamor para que el Espíritu Santo sea una realidad.
y a través de la seguridad, de esa gran esperanza de saber que Cristo viene pronto. Que Dios te bendiga. Y recuerda, no somos un corazón fascinado por lo que Dios puede o hace en este mundo. Debemos ser un corazón transformado para que lo que Dios haga en este mundo pueda hacerlo a través de ti. Que Dios te bendiga. Amén. Muchas gracias, Pastor Hernán, por ese mensaje que nos invita finalmente a buscar a Dios intencionalmente, a vivir una vida de oración, de adoración, estudiando, orando y, por supuesto, compartiendo este mensaje valioso que el Señor nos ha entregado. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y, por supuesto, te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.